una Alemania de 1905, más concretamente en Viena, nace un hombre llamado Viktor Frankl que crece en un entorno intelectual, interesado desde joven en los misterios de la mente humana. Estudia neurología, psiquiatría y filosofía. Vivió una época marcada por los horrores de las dos guerras mundiales y tuvo la mala suerte de nacer en una familia judía, por lo que fue reclutado a los campos de concentración rápidamente y perdió prácticamente todo. Su día a día era un constante enfrentamiento por la lucha de la supervivencia tanto física como mental. Por una parte estaba el trabajo forzado, en el que trabajaban horas y horas de manera inhumana, y este trabajo requería unas condiciones físicas que tampoco tenían debido a la desnutrición del poco alimento que les daban. La falta de acceso a agua potable o instalaciones para mantener la higiene personal, la ropa inadecuada para el frío, provocaba muchísimas enfermedades. A esto le sumamos el impacto devastador en la salud mental de los prisioneros, como el aislamiento social, la deshumanización, la pérdida de identidad, que de hecho sustituían sus nombres por números, la amenaza de muerte constante, de no saber si te van a matar, te vas a morir de hambre o simplemente te vas a morir de desesperación. Bueno, pues todo esto provocó grandes secuelas en todos ellos. Sin embargo, Frankl descubrió que incluso en estas condiciones tan extremas, los seres humanos tienen algo que les puede sostener: el sentido de la vida. Fue en esos campos donde comenzó a reflexionar sobre qué es lo que le permite a las personas seguir adelante. Y de esas reflexiones surge El hombre en busca de sentido, libro el cual os recomiendo muchísimo, pues nos permite sentir de una manera mucho más cercana aquellas vivencias y estragos que Frankl tuvo que pasar en aquellos campos de concentración. Y de esta manera desarrolló una nueva forma de entender la vida y la psicología. Y aquí es donde entra la logoterapia. La palabra logoterapia viene del término griego logos, que significa sentido o significado. Y para Frankl, la clave de la salud mental y emocional es encontrar un propósito en la vida. Además, parte de una visión integral de que no solo somos cuerpo, mente o seres sociales, también somos seres espirituales. Y es aquí donde Frankl nos invita a explorar qué hace que nuestra vida valga realmente la pena. Frankl también fue un innovador dentro de la psicología, desarrollando su propia teoría en contraste de otras corrientes de la época, como el psicoanálisis de Freud, el cual se centra en el inconsciente y los traumas del pasado, el conductismo de Watson y Skinner, en el cual estudia nuestras acciones externas, o el humanismo de Maslow y Rogers, en el cual ambos creían que los seres humanos tienen un gran potencial de crecer y desarrollarse. Se podría decir que la teoría de Viktor Frankl se asemeja a esta última, solo que con un enfoque bastante diferente. La logoterapia, en cambio, mira hacia adelante, mira hacia el futuro. Nos invita a descubrir nuestro porqué para enfrentar cualquier cómo. En cuanto a los principios básicos de la logoterapia, uno de ellos es la libertad de elección. Aunque el ser humano no siempre puede controlar sus circunstancias externas, ya sea bien por pérdidas, sufrimiento o enfermedades, siempre tiene el poder de elegir con qué actitud responderá ante estas circunstancias. En segundo lugar, cabe resaltar la importancia del sufrimiento. Como bien dijo Frankl, cuando un hombre descubre que su destino es sufrir, ha de aceptar dicho sufrimiento, pues es su sola y única tarea.
Esto lo podemos ver ejemplificado de esta manera. Del mismo modo que un músculo para fortalecerse tiene que sufrir, nuestras emociones para vigorizarse también deben de soportar cierto grado de angustia o de dolor. ¿Y por qué vías podríamos encontrar este significado de nuestra existencia? Pues la primera, la fuerza más poderosa que mueve el mundo, el amor. Y Frank nos lo muestra en medio de toda la desgracia en Auschwitz, encontrando consuelo al pensar en su mujer, a pesar de no saber si estaba viva. Tan solo recordando su rostro y el amor por ella, era suficiente para no rendirse. Desde la perspectiva de Viktor Frankl y su enfoque de la logoterapia, el círculo vicioso describe cómo ciertos temores, fobias, trastornos u otras condiciones similares pueden perpetuar o intensificar síntomas psicológicos o emocionales de una persona, encerrándola así en un círculo que parece no tener salida. Aquí es donde hablamos de fenómenos de hiperintención y la hiperreflexión. La hiperintención es el esfuerzo excesivo por lograr un objetivo o evitar un simple síntoma. Este esfuerzo genera una presión emocional tan fuerte que en lugar de facilitar el logro del objetivo, lo obstaculiza. Esto puede llevar a la frustración y a un ciclo que refuerza el miedo inicial. Para ilustrarlo mejor, pensemos en el caso del insomnio. Una persona con dificultades para dormir desarrolla un deseo intenso de conciliar el sueño, pero pronto ese deseo se convierte en ansiedad, especialmente al ver que no lo logra. Esa ansiedad bloquea el sueño, ya que el cuerpo está en estado de tensión y al final, tantas noches sin dormir, no puedes descansar y el ciclo vuelve a empezar. En cambio, la hiperreflexión es el análisis excesivo de síntomas o situaciones que esto provoca que una persona cree un mundo que no es real y por ello se reinicia el ciclo. Pensemos ahora un caso de una persona que teme tartamudear en público. Lo primero que experimentaría sería el miedo. Como respuesta suya, la persona dirige una excesiva atención a cada palabra que dice. Por tanto, se genera una tensión y una ansiedad que hará que tartamudee de nuevo. Por tanto, estaríamos volviendo al principio. La intención paradójica es una técnica que rompe los ciclos de hiperintención e hiperatención, ayudando a la persona a disminuir sus niveles de ansiedad y a mejorar sus miedos. Funciona al cambiar la forma en que una persona afronta sus problemas, ya que en lugar de evitarlos y esforzarse en ello, simplemente les invita a verlos de una forma distinta. Para romper la hiperintención, que es cuando nos obsesionamos con algo, la idea es justamente todo lo contrario. En lugar de forzarse con evitar dicho problema, se le pide a la persona que lo desee conscientemente. De este modo, se elimina la presión y reduce considerablemente la ansiedad. Por ejemplo, en el caso de una persona con insomnio que está desesperada por dormir, en lugar de intentarse dormir a toda costa, se le podría pedir justamente todo lo contrario, que es que intentase mantenerse despierta a propósito. Al hacerlo, se eliminaría esa presión de tener que dormir y, paradójicamente, el sueño llegaría con más facilidad. Ahora voy a contar cómo acabar esta hiperreflexión, que es cuando te pones a analizar todo y acabas sobrepensando cualquier cosa. En lugar de ponerte a pensar cada palabra, vas a poner un enfoque más de humor y a la vez un poco más relajado. Voy a poner el ejemplo que puse antes, pero ahora lo van a actuar Daniela y Andrea. Adelante. Hola, soy Clara. ¿Qué tal, Clara? ¿Cómo estás? Toma asiento. Bien, Bueno, cuéntame, ¿qué te ocurre? quiero dejar de hablar así. Vale, bueno, tú estate tranquila, ¿vale? Lo que te voy a proponer puede parecer extraño, pero tienes que confiar en mí, ¿vale? Le vas a dedicar 15 minutos diarios a provocar tú la tartamudez, ¿vale? Pero provocarla, yo quiero evitarla. Lo sé, y precisamente por eso esta técnica funciona, porque tú al provocar la tartamudez haces que no tenga control sobre ti. Entonces dejará de ser la tartamudez lo que te controla.
En esta interpretación podemos observar que cuando provocamos eso que realmente tememos, le estamos quitando su poder. Y bueno, en este contexto podemos extrapolar el aforismo que dice que el deseo es el padre del pensamiento. Sin embargo, podemos afirmar que el miedo es la madre del suceso. Por muy irónico que suene, el miedo provoca justo lo que teme. Al igual sucede con la intención excesiva. Cuanto más te empeñes en algo, menos posibilidades tienes en lograrlo. En logoterapia esto lo llamamos como la hiperintención y se da mucho en los casos de neurólisis sexual. Por ejemplo, un hombre cuando se concentra demasiado en demostrar su potencial sexual o una mujer en alcanzar su orgasmo, las posibilidades de éxito disminuyen. Por tanto, o mejor dicho, en resumen, el placer es y debe seguir siendo un efecto secundario, algo natural que surge, pero si lo convertimos en objetivo principal, se destruye. Además de la intención excesiva, como acabamos de describir, también la atención excesiva, que equivale a la hiperreflexión en logoterapia, puede resultar patógena, es decir, que puede causar enfermedades. Bueno, Frank nos cuenta cómo una joven acude a su consulta a causa de frigidez, que es la imposibilidad de llegar al orgasmo. Esta joven fue abusada sexualmente por su padre cuando era una niña. Sin embargo, en su historia médica no se evidencia que esta experiencia tan traumática que ella vivió haya desencadenado en una neurosis sexual. La paciente leyó varios trabajos sobre divulgación del psicoanálisis y dedujo que esta vivencia por la que ella tuvo que pasar era imposible que no haya generado ningún tipo de consecuencia. Por lo que vivió varios años con mucha temerosidad ante la sexualidad. Esa ansiedad anticipada se reflejaba en la excesiva intencionalidad que tenía de demostrar su feminidad y la excesiva atención que ponía en sí misma, pero no en su pareja. Tras varias sesiones de logoterapia, la atención e intención de esta paciente sobre su capacidad de llegar al orgasmo se hicieron derreflexivas, que es otro término de la logoterapia, por lo que esta paciente pudo recodificar su atención hacia lo que realmente era importante, que era su pareja, y una vez hizo esto, pudo experimentar el orgasmo con completa normalidad. Por otro lado, en cuanto al trabajo, Frank explica que cuando se tiene un objetivo claro, puede ofrecer relevancia a la vida incluso en condiciones extremas. Durante su estancia en los campos de concentración, Frank se mantuvo enfocado en terminar su manuscrito perdido sobre logoterapia. Este compromiso como psiquiatra le dio razón para resistir, ya que para él no solamente era un libro, sino que era una responsabilidad hacia la humanidad. Una parte de la filosofía de Frank se basa en que el sufrimiento, cuando es inevitable, puede convertirse en una oportunidad para encontrar sentido. Frank, en su libro, relata la historia que vivió con uno de sus compañeros en cautiverio. El prisionero había puesto toda su fe en una fecha específica. Creía firmemente que para cierto día iba a ser liberado. Este prisionero se aferraba a la idea de que, si podía llegar hasta la fecha señalada, todo su sufrimiento llegaría a su fin. Esa creencia, ese propósito temporal, era lo que le daba la energía necesaria para sobrellevar la crueldad en los campos de exterminio. Sin embargo, cuando llegó el día y nada cambió, toda la esperanza que había sostenido su espíritu se derrumbó por completo, llevándole a una caída en su salud, tanto física como mental, que lamentablemente le llevó a la muerte.